Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué grato estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Esperamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo ya nos esté capacitando y preparando para seguir adelante en el estudio de las Sagradas Escrituras. Estamos en esta semana teniendo un tema de mucho interés, instruyendo a los discípulos en su segunda parte, cuyo pasaje de la Biblia nos está sirviendo de fundamento, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema titulado ¿Qué quieres que te haga? Una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Por eso hacemos un llamado inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos abordando este tema. Pastor Ángel Dayan de la Cruz, es un placer saludarle en esta hora. Muchas bendiciones. Gracias, mi apreciado amigo, conpiscuo y egregio, amigo y hermano, Pastor Scroggins. Raquel sabe bien que nosotros nos alistamos para la batalla y juntos vamos disfrutando. Qué bueno, gracias. Saludo para su distinguida y apreciada esposa, Pastor Scroggins. Ella lo escuchará. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar ahí también y saludar a Andrés y a Erika, a Karina, y a su hija Arkeli y a su hijo. Estuvimos compartiendo juntos ahí, Pastor, apartamentos, nuestras carpas durante Misión Caleb, y cada una de las personas ahí que le querían y le aprecian, Pastor, ahí de la iglesia de la profecía y otras iglesias de la comunidad que escuchan a Radio Amanecer, Pastor, le conocen y Amén. Le mandan saludos ahí. Muchos saludos para ellos, cordial, afectuoso como siempre. Y a todo el equipo que estuvo involucrado también en este maravilloso evento o programa de liderazgo, evangelismo y sobre todo obras de bien y servicio en las comunidades. Gracias a los hermanos de esa comunidad Agua Sabrosa. Así es, Agua Sabrosa. Agua Sabrosa. Bendiciones para ustedes. Nos sentimos altamente privilegiados de tener a ustedes como oyentes. Que Dios del cielo cubra sus vidas hoy, mañana y siempre. Así es. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, en este momento abrimos nuestras mentes para que el poder, la influencia, el dominio del Espíritu Santo sea sobre nosotros para poder entender tu palabra, guardarla, compartirla y dar la enseñanza oportuna en este momento. Gracias por la oportunidad. Sabiendo que nos escuchas, nos diriges, te damos muchas gracias, infinitas gracias, Maestro. Gracias. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, en este día estamos tocando el tema ¿qué quieres que te haga? Una pregunta importante que debemos responder. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Vamos a leer la palabra de Dios para poder entonces detallar algunos puntos que nos van a enriquecer bastante en relación con el relato de hoy. Leemos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate,
te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Hay algunos aspectos que puntualizar. Detalles así para que entonces podamos profundizar un poquito sobre el tema. Aclarar que cuando la gente ya ha tomado como costumbre leer los relatos paralelos, cuando un evangelio hace mención a algo, pues la gente va y busca con el propósito de complementar lo que ese autor dice. Cuando usted va al evangelio de Lucas, en el capítulo 18, se dará cuenta de un relato donde Lucas hace mención un ciego. Noten ustedes, amigos, Marcos dice: el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo. El hombre investigó que había un ciego llamado Bartimeo y cuyo nombre del padre era Timeo. Es decir, que hizo una buena investigación Marcos para plasmar sus ideas en torno a lo que pasó con este ciego. Bartimeo, el hijo de Timeo, en tanto que Lucas habla de un ciego que estaba en aquellos contornos, estaba allí sentado junto al camino mendigando, y cuando escuchó a la multitud y que pasaba Jesús, pues sucedió lo que usted estuvo leyendo, pastor, ahí en el Evangelio de Marcos. Interesante también decir que Mateo, que fue el testigo ocular, haciendo un relato de esa misma historia, dice que habían dos ciegos que estaban mendigando, y uno de ellos, por ejemplo, en este caso para nosotros destacar, cuando Mateo ve el cuadro, el escenario, se dice que son dos ciegos. Quisiera hacer una comparación. Fíjese el mismo caso que los endemoniados. El mismo caso, señores. Mateo habla de dos endemoniados, Lucas y Marcos hablan del endemoniado o de un endemoniado, pero la temática es la misma para poder explicar el fenómeno. Lo que pasa que Timeo en este caso era el que tenía una acción quizás un tanto agresiva en torno a su pedido, lo que quería, igual que el endemoniado. Entonces por eso Marcos y Lucas hacen mención de el ciego. Uno dice Bartimeo, el otro dice un ciego, y Mateo habla de dos ciegos porque Bartimeo era quien tenía la primacía en ese sentido. Y hay un punto importante también que quisiera destacar, pastor, antes que entre con su comentario, y es que en ese relato me llama poderosamente la atención cuando él está a voces gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, que hace alusión a un personaje de la historia llamado David, ese rey David. Y algunos autores, he consultado varios autores por qué el término de David, y entonces llegan a la conclusión que hacen referencia a lo que es la parte sentimental de servicio y de la sinceridad que tenía el rey David, y de ahí que en aquel entonces cuando se hacía mención hijo de David, en este caso, o se hacía referencia a que fue el primer rey de Israel, o se hace referencia a ese rey misericordioso que siempre actuaba con bondad. Por eso Bartimeo el ciego hizo mención a Jesús, hijo de David, para hacer un llamado a su parte gentil, a su parte de bondad, así como lo tenía el rey David. Noten ustedes que realmente eso que usted viene diciendo es parte clave y fundamental, porque en los tiempos de Jesús, hijo de David, estaba conectado con dos referencias directas. Número uno, un rey en el trono de Israel, según la misma referencia bíblica que encontramos en Isaías 11, en Jeremías 23, etcétera, en Ezequiel, en Miqueas, en Zacarías, y también que estaba relacionada con que este personaje sería un sanador, un exorcista. De una manera muy específica, noten cómo él mismo, cuando le dicen ánimo, te llama, él de una vez soltó su capa, pastor.
un ciego en relación con los demás viudos, pobres, desposeídos de la sociedad, se encontraban en lo más bajo de la sociedad de aquel entonces. Y su medio o forma de protección era su capa. Que él se levantara y soltara su capa significa que tenía confianza en que quien lo llama, a quien él está acudiendo para que tenga misericordia, para que lo sane, lo haría. O sea, él tiene confianza en que Jesús haría algo con él. Y esto es lo que le permite entonces de desprenderse de su capa y entonces ir tras Jesucristo. Es importante también que veamos que Jesús nunca decepciona a una persona. Por cierto, necesitamos entender que los evangelios registran que todo el que se acercó a Jesús recibió sanidad, se recibió restauración. En el caso del relato del ciego Bartimeo que estamos tomando en cuenta, se da algo diferente, con un elemento diferente a los demás. Jesús, en lo que hizo con otros episodios de milagros, notamos que le decía a la persona que no dijera nada a nadie. En este caso, la misma multitud es la que le dice esto, ocupa el lugar cuando Jesús hacía referencia a lo mismo cuando sanaba a una persona y lo restauraba. En el caso del ciego Bartimeo, la multitud es la que está ocupando ese lugar. En este caso también necesitamos ver que Jesucristo en esta obra, lo mismo que le preguntó a los discípulos ya en el relato que antecede, es lo que le pide o le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Sin la menor duda, el hombre pide recibir la vista, lo que es inmediatamente recibido. En este caso, el ciego, entonces, el ex ciego sigue su camino. Un punto muy importante que nosotros quisiéramos destacar, ya usted argumentó algo sobre esta parte, y recordar que cuando la multitud le impide a Bartimeo el grito para que Jesús le escuchara, la multitud lo hace. Trataba del ruido que estaba provocando, porque, señores, hay que pensar seriamente. Cuando estos ciegos estaban allí, Bartimeo se enteró de que la solución de su problema, primero de perdón, porque era considerado en tiempos bíblicos que toda enfermedad era sinónimo de separación de Dios, de pecado. Y entonces llega por allí Jesús, quien puede darle el perdón de los pecados, y el grito aterrador de este hombre, pensando que Jesús no podría escucharle, mientras la multitud le impedía que callara, con más ruido todavía, vociferaba y gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Interesante, ¿no? A veces la multitud, pastor y amigos oyentes, quieren impedirnos llegar a Cristo. Se ve en varios casos. Cuando Jesús estaba en la casa de Pedro, que había una multitud, le impedían al paralítico llegar donde Jesús estaba y tuvieron que tirarlo por el techo de la casa. Aquí, mientras Jesús estaba predicando, la multitud le impedía o quería impedirle al ciego que proclamara el nombre del Señor, pero mientras más se lo impedían, él hablaba y decía con más fuerza: Bartimeo no se inmuta, señores, y grita aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sus palabras son a la vez una confesión de fe en Cristo Jesús como el Mesías y de confianza en que puede sanarlo. El título Hijo de David está conectado en los días de Jesús con dos conceptos: la restauración del rey en el trono de Israel, tal y como se ve en algunos pasajes, y que este personaje sería un sanador y un exorcista. De manera que en eso vemos al ciego Bartimeo tratando de encontrarse con Jesús, y la alusión de que él es un sanador, que él es una persona que puede definitivamente sacar demonios, así como se nota, o los comentarios que se hacían acerca de Cristo Jesús. Esta es una buena manera para que veamos la conclusión de este periodo, de esta parte, de este proceso de milagros, de sanidad de Jesucristo. Y todo esto tiene que ver con hacer discípulos. El proceso que Jesús
está llevando a los discípulos es para que entiendan y comprendan la parte que le corresponde y entonces lo que implica esto. De ahí es que la curación de Bartimeo es una buena conclusión para esta sección acerca del discipulado, como venimos diciendo, que ocupa el capítulo 8 hasta el capítulo 10 de Marcos. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a seguir a Jesús y vemos cómo en nuestro alrededor hay muchas personas que sufren y necesitan nuestro servicio, de tal manera que si nosotros levantamos los ojos, la cabeza, vemos, escuchamos, nos daremos cuenta que cada una de esas personas que sufren, que necesitan de una u otra forma, Jesús nos llama a ser sus manos y sus pies, a servir fielmente a cada uno de los hijos de Él que de una u otra forma son puestos en nuestro camino para que de nosotros venga la manifestación del poder de Dios a través de nosotros como instrumento. Dios usará a todos aquellos que se ponen en sus manos. Dios llama a todos aquellos que de una manera muy específica se dejan usar para suplir la necesidad de la persona que tenemos, para aliviar la carga de aquella persona que la llevan, para venir y ayudar en la sanidad de aquellas personas que lo necesitan. Porque en principio, sobre todas las cosas, la sanidad es espiritual. Y qué mejor solución que darle esperanza a aquella persona que no la tiene. Así es, Pastor Machuca. No sé si a usted le parece curioso, pero a mí me llama poderosamente la atención el saber que hay tantas personas en la actualidad que no tienen problema de visión. Sin embargo, no acuden a Jesús como lo hizo el ciego Bartimeo. Multitudes que poseen la vista pasan de un lado a otro sin el deseo de ver a Jesús. Y eso es muy grave, señores. Aquí en la radio, en las iglesias, donde quiera que se habla de Jesucristo, personas que tienen su vista, su visión 20/20, o quizás un tanto mucho más aguda, sin embargo, sufren de miopía espiritual porque no pueden ver y percibir el amor de Dios. Una mirada de fe sería como un toque de amor en su corazón y les daría la bendición de su gracia, pero lamentablemente no conocen la enfermedad y la pobreza de su vida y no sienten esa necesidad de Cristo, como la sentían aquellos ciegos, especialmente Bartimeo. No ocurre lo mismo con el pobre ciego. Su única esperanza estaba cifrada en Cristo Jesús, mientras aguardaba, velaba, escuchaba el ruido de muchos pasos y preguntaba ansiosamente: ¿qué significa este ruido? ¿Qué significa este rumor? Y la multitud le decía: paz a Jesús de Nazaret. Mis amados amigos, queridos hermanos, el viandante le contesta que Jesús es el Cristo de Nazaret. Con la ansiedad del deseo e intenso exclamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso es importante destacar y resaltar que trataban de hacerlo callar, pero este muchacho, este ciego, clamaba con mayor vehemencia: Hijo de David, ten misericordia de mí. Se escucha ese llamamiento. Su fe es perseverante y recibe recompensa. No solo se restaura su vista física, sino que abre el ojo de su entendimiento. En Cristo ve a su Redentor y el sol de justicia resplandeciente que llega a iluminar su vida, su alma. Todos los que sientan su necesidad de Cristo, como el ciego Bartimeo, y quieren manifestar el fervor y la determinación suyas, recibirán como él la bendición que tanto anhelan. Amén. Bueno, señores, como nosotros vemos lo mismo en lo que ocurrió, el ciego Bartimeo esperaba a la vera del camino. Había esperado mucho tiempo por encontrar a Jesús. Finalmente se le dio este encuentro con Jesús. Y este encuentro con Jesús fue un encuentro de salvación. Jesús nos llama en estos tiempos también a ser instrumentos de su gracia, de su amor. No basta con comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y la ternura paternal de su carácter. No basta solo esto. No basta discernir la sabiduría y la justicia de su ley. Ver que está fundada sobre el eterno principio del amor
Esto debe movernos ahora a un accionar que se concentre de manera muy especial en Jesucristo. Es así. El apóstol Pablo ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo. Y fíjese que dijo: oh hombre infeliz que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Según Romanos 7:24. La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo de diferentes corazones, porque, Pastor Scrooge y amigos, ¿quién no se ha sentado en un momento de angustia, de desesperanza, de dolor, de tristeza, y se ha concentrado y ha mirado hacia los cielos para que venga una respuesta de Dios a su petición, a su dolor, a su problema o dificultad? Realmente la misma exclamación en todas partes está porque los corazones necesitan que Dios intervenga. Para todos ellos hay una sola contestación que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo será el centro para esto. ¿Qué quieres que te haga? Podemos nosotros exclamar hoy en respuesta a esta pregunta, no en los intereses como estaban concentrados Juan y Jacobo, que junto con su madre habían usado ese canal y esa vía, como bien decíamos en la lección pasada, para concentrar y enfatizar sus deseos terrenales y de dominio y de control aquí y ahora. Y Jesús le hace la misma pregunta: ¿qué quiere que haga? Ahora no pasa mucho tiempo cuando se da la misma situación. Qué buena forma de concluir esta etapa, esta sección de los capítulos 8 al 10 de Marcos en cuanto a la enseñanza y al discipulado de Jesús, que en dos versiones la hemos presentado, ¿verdad? Instruyendo al discipulado, parte 1, y esta parte 2, iniciando con un no vidente y terminando con otro no vidente, pero que de una manera especial la manifestación de fe y de confianza en Dios es preponderante y digna de imitar por parte de nosotros. Al camino encontraremos muchas gentes, muchas cosas, pero cada quien debe decidir llamar a Jesús y hacer lo suyo por fe y confianza en Él. En ocasión cuando Jesús obró un milagro allí en San Juan 9, del ciego de nacimiento, que el ciego empezó a proclamar las buenas nuevas de salvación, cuando abrió sus ojos y se le dijo: ese es Jesús, ese es el que te curó. Definitivamente hubo una reacción extraordinaria de ese hombre, y Jesús le preguntó: yo soy el que, ¿tú lo conoces? No lo he visto. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y de allí se produjo de inmediato un acto de adoración, porque Dios hizo una maravilla. Entre tanto que muchos religiosos que tenían grandes conocimientos acerca de la religión, le preguntaron a Jesús: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús tuvo compasión de ellos. Le dijo: si ustedes fueran ciegos, estuvieran en mejor condición que ese ciego que restableció la vista, porque ustedes pretendiendo dicen que ven y no ven. Entonces la situación suya es demasiado precaria, triste. Y así en el mundo, pastor, hay mucha gente que teniendo la visión, como decíamos ahorita, una visión clara, sin embargo, ante los asuntos espirituales se están viviendo en una intensa oscuridad. En estos días estamos haciendo un programa con una no vidente llamada Victoria, quien conocemos, que ha cursado par de licenciatura y maestría. Y entonces ahí hubo un desborde de los no videntes llamando para hablarnos acerca de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Amén. Y nosotros quisiéramos aprovechar este momento para hacer un llamado a toda la población, videntes y no videntes, para que por la fe puedan mirar al Hijo de Dios, que está dispuesto siempre, en primera instancia, a devolvernos o restaurar nuestra visión espiritual y sobre todas las cosas a perdonar nuestros pecados y darnos esperanza de vida. Hay dos preguntas que finalizan el estudio de este día. ¿De qué maneras has clamado a veces: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Qué sucedió entonces y qué aprendiste de esta experiencia? Cuando nosotros analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que en los momentos difíciles que hemos enfrentado, el único que nos ha dado fortaleza y esperanza es Jesucristo. Primero, porque lo reconocemos como Rey y Señor de nuestra vida.
Segundo, porque es aquel que puede sanarnos por su misericordia, por su amante bondad, librarnos de cualquier posesión pasiva de demonio o activa en la que nos encontremos sumidos, porque no estemos concentrados en lo que se debe, y cualquier desvío de la figura de Jesucristo como centro, dueño y señor de nuestra vida, el enemigo va a tomar control y nos va a llevar a confusión. Por eso hoy reflexiono y pienso en aquellos momentos de tristeza y de dolor que hemos experimentado como persona, como esposo, como familia. Hemos tenido momentos difíciles de dolor, de tristeza, pero cuán bueno ha sido ver que en Jesucristo hemos encontrado alivio y esperanza para ese momento de quizás desvío, ese momento de cosas que no son deseables para nadie, pero que Dios nos permite pasar por ellas para que así como nosotros sufrimos y recibimos consolación, también podamos darle a los demás, y el poder del Espíritu Santo será el que se va a glorificar en nosotros para que seamos instrumentos de buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Amén. Así estamos llegando al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Agradecemos de verdad, de todo corazón, a tantas personas que buscan con sinceridad y sienten ansias cada día de encontrarse con Cristo mediante el estudio de su palabra. Y de eso se trata Radio Amanecer en Estudio. Vamos a orar. Padre, posiblemente, cual ciego Bartimeo, no podemos ver tu gloria. Sin embargo, en el día de hoy queremos y estamos dispuestos a sentir que el Espíritu Santo llega a nosotros para darnos esa luz del cielo, y como Bartimeo podamos recibir la visión espiritual de aquel que está dispuesto siempre a guiarnos y perdonarnos, es a saber, Cristo Jesús. En Él suplicamos estos favores. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.